Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Visión de Vida. Este programa que pretende rendir un homenaje, un tributo a los queretanos, a las personas que han dedicado su vida, su tiempo, sus esfuerzos, inteligencia, capacidades para hacer de nuestro estado lo que ahora tenemos, un lugar de paz social, de progreso, de desarrollo económico y cultural. Y justo para hablar de su cultura y de muchos temas que tienen que ver con la antropología, con la gestión de las actividades artísticas, con la dirección de organismos promotores de nuestros valores, de lo que somos, me encuentro esta tarde con un queridísimo amigo, un hombre al que yo admiro profundamente, que es el antropólogo José Antonio MacGregor. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Y feliz de platicar contigo. Gracias a ti por recibirnos en tu casa, por darnos un poco de tu tiempo, que yo valoro mucho porque sé que eres un hombre ocupado y que además, bueno, has dado mucho de ti, mucho más de lo que se esperaba de una persona que ha ocupado los cargos que tú has tenido. Bien, ahora, el amor por las artes, por la música en particular, probablemente viene de esta pareja, este matrimonio, los señores Aragón. ¿Me puedes contar de los Aragón? Claro que sí, fíjate que ellos son mis bisabuelos maternos. Bisabuelos maternos. Y él era el director de la Orquesta Nacional de Ópera. Uh-huh. Y mi bisabuela, su esposa, era la soprano. Y en ese recorte de prensa se anuncia el estreno de la extraordinaria y bellísima ópera La Bohemia de Puccini, estrenada en México justo por ellos. Mi bisabuela fue la primera Mimi en México. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de principios del siglo pasado, finales del pasado. Finales del 19, principios del 20. Pleno porfiriato. Pleno porfiriato. Este gusto precisamente por la ópera, por lo europeo, uh-huh, etcétera. Entonces, tú sabemos en qué teatro, se llama Teatro Nacional, ¿verdad? Y ya no está. No, ya no existe. Ya no existe el Gran Teatro Nacional y aquí se anuncia al maestro Don José G. ¿Qué es G? José Guillermo, creo. José Guillermo Aragón y su esposa Julita Cepeda de Aragón, ¿verdad? Él dice jueves 20 de agosto del año en curso, pero no viene el año. No viene sí. El año. Por eso digo que es finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces una función de verano donde los capitalinos más cultos y sofisticados iban a la ópera. Con riguroso traje, vestidos largos y todas estas cosas. Que, bueno, tú que has organizado tantísimos eventos a lo largo de tu trayectoria, ahora que mencionamos este detalle, esto se ha perdido, ¿no? Se ha perdido la elegancia, el encatrinamiento, se diría. Ya no somos catrines para ir a los eventos culturales. Yo en lo particular lo celebro porque los eventos son más abiertos, ajá, a todo tipo de gente. Ya tú puedes ir a una ópera aquí en Querétaro, puedes ir a Guanajuato, puedes ir a León, puedes ir a la Ciudad de México, a Guadalajara, y tú ves a la gente más relajada en el vestir. Ajá. Como ir al cine, como ir al teatro, y eso me parece que ayuda a lo que en algún momento aspirábamos como la democratización de la cultura, ¿no? Todavía a la fecha, Araceli, mucha gente cree que hablar de cultura es hablar de refinamiento, es hablar de buenos modales, de personas que leen mucho o que escuchan mucha música. Y sí, en parte sí, pero ya desde la antropología y hace muchos años empezamos a hablar de que todo ser humano
tenemos una cultura. Tenemos una cultura buena, no tan buena, algunas muy restringidas, muy limitadas por una serie de condiciones que impiden el acceso a obras y a formas de expresión, digamos, más desarrolladas, técnica, estéticamente. Pero todos los seres humanos tenemos cultura, todos los seres humanos tenemos lenguaje. El lenguaje es el principal configurador del pensamiento humano. Hoy, por ejemplo, la UNESCO define la riqueza cultural de los pueblos, no por el número de libros que se leen, no por el número de eventos artísticos que se hacen, sino por el número de lenguas originarias vivas. Que se mantienen. Con su riqueza de vocablos, con sus expresiones, sus giros lingüísticos. Porque justamente en el lenguaje está sintetizada la memoria de un pueblo, la creatividad, etcétera, ¿no? Entonces tú cuando escuchas a una persona que habla en otro idioma, te está contando de un mundo que a veces uno ni conoce, o incluso en el mismo país hablas con un indígena que te está hablando, y si tienes la oportunidad de un traductor o de más o menos entender, te das cuenta cómo en el lenguaje hay mitos, ritos, todo. Por eso México, según ese indicador de la UNESCO, es uno de los 4 países más ricos del planeta, culturalmente hablando, por nuestros 68 idiomas vivos. Sabemos que aquí a unos pasos, a unos kilómetros, se encuentra la planta de producción de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, institución fundada en 1964 por don Luis Guzmán, este gran novelista de la Revolución. Sí. Y que ha tenido a directores del más alto nivel, porque México es de los pocos países en el mundo que regala a sus niños, y son millones de ejemplares los que se producen con el sello de la Comisión Nacional, y además se traducen a 53 lenguas. Y se hacen también algunos ejemplares en braille y con letra grande para los débiles visuales. Yo creo que esos son elementos de nuestra vida nacional que tenemos que cuidar, proteger, rescatar, presumir, porque son elementos muy fuertes de nuestra identidad. No sé cómo lo consideras. Por supuesto que sí, Ara. Fíjate que las lenguas indígenas constituyen uno de los principales elementos del patrimonio cultural de nuestro país, y sin embargo se están perdiendo muchos. Hay de esos 68, hay 10 que se encuentran en un franco riesgo de extinción. Y esto no se lo podemos achacar a los hablantes que lo están dejando de hablar. Hay que asumir también una responsabilidad como sociedad, que no hemos estado atentos a escuchar ese idioma. Aprenderlo, a valorarlo, a darle su lugar, ¿no? Sí, tendremos que aprenderlo, volvernos nosotros bilingües, trilingües, con estos idiomas originarios incorporados a nuestro conocimiento. Y esto que tú comentaste, los libros de texto bilingües, eso es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque por un lado es un reconocimiento de la importancia de esos idiomas. Segundo, la posibilidad de que los indígenas que hablan esas lenguas pues tengan la posibilidad de leerlos, de aprender a escribirlos. Sí, claro. No, una maravilla. Pero bueno, aquí dejamos a los señores Aragón y vamos... De la línea materna. De la línea materna, y nos vamos hacia tus abuelos paternos. Correcto. Cuéntame, ¿quiénes son? Alejandro MacGregor accidentalmente nació en Villahermosa, Tabasco, pero realmente él vivió en Campeche, familia campechana. Él es campechano. Y Alejandro MacGregor. ¿Y su esposa? Y su esposa, Anita González, una mujer muy humilde del estado de Guerrero. Entonces se casan y ya mi abuelo enviudó, ya con 3 hijos, enviudó. ¿Cuándo conoció
Y luego a ella. luego conoció a mi abuela, con la que tuvo otros 3 hijos. Él fue padre de 6. De 6. Uno de ellos tu papá. De mi abuelo son mi padre y 2 tías, ¿no? Ya todos ellos han fallecido. La última apenas hace un par de meses. Tu padre y 2 tías del primer matrimonio. Del segundo. Del segundo, con esta señora de Guerrero. ¿De dónde llegaron los MacGregor, apellido escocés, a México? Pasaron primero a Estados Unidos, por Nueva York, y de ahí se vinieron a Campeche. En Campeche hay... ¿Por barco? Por barco. Ajá. En Campeche hay mucho MacGregor. Y ya luego vino la generación de mi padre, en donde el apellido se empieza a localizar cada vez más en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya ahí fue donde se expandió, digamos, de manera importante. ¿Tu papá se llamaba? José Antonio MacGregor González. José Antonio MacGregor González, quien murió en 2001. Es correcto. Se casó con esta belleza. ¿Cómo se llamaba esta muchacha tan bella? María de Lourdes Campuzano. María de Lourdes Campuzano. El día de su boda. El día de su boda, por ahí de 1956. Así que esta pareja linda, José Antonio MacGregor González y María de Lourdes Campuzano, aquí están con 2 niñitos. ¿Cuál de ellos es usted? El mayor. El mayor. El muy mayor, formal. Yo siempre fui muy corbata formal. De moño. Bueno. Sería una celebración familiar. Ese seguramente era o alguna boda. Alguna boda. Mi hermano Javier, que actualmente es un doctor en historia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y otros 3 niños. Y otros 3. ¿Y qué son? Eugenio, que dedicó la mayor parte de su vida a trabajar en bancos. Ya se jubiló. Mi hermana Marcela y mi hermano Pablo. De esos 5, salvo el que se dedicó a los bancos, todos nos dedicamos a la docencia, fíjate. A la docencia y en tu caso, pues a la investigación en antropología. En el caso mío, a la antropología, la gestión cultural. En el caso de Javier, a la investigación histórica. Él es SNI, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Marcela da clases en Monclova, se casó con un monclovense, ella enviudó hace como 5 años, pero ya se quedó allá. Pues, ya es una norteña. Es una norteña. Ya. Y allá da clase en la Universidad de La Salle. ¿Y ustedes? Perdón. Y Pablo, el más chico, él se dedica a capacitación de recursos humanos. Y todos juntos, hace un par de años, tomaron una determinación que a mí me conmueve, que es la donación del acervo bibliográfico de tus padres y creo que también obras de arte. Cuéntame qué donación fue esta para la Universidad Autónoma de Querétaro. Es correcto. Fíjate que cuando mi padre falleció en 2001 y mi madre recientemente, en noviembre del 2020, en el marco de la pandemia, y bueno, pues había que ordenar las cosas, ver qué se iba a vender, cómo se iba a repartir lo que ellos tenían en su casa. Y bueno, un gran tema eran los casi 3,000 libros de entre historia, de arte, de cine, de música, novela muchísima, literatura de todo tipo, de todos los países, una biblioteca muy, muy vasta, muy diversificada, que a lo largo de toda su vida fueron compilando. Y los leyeron. Y les acompañaron esos libros en sus discusiones en el buen sentido, claro. En el análisis del ser humano y sus circunstancias. Y en el aprender a ver a los padres leyendo, leer las cosas que ellos te recomendaban. Yo me acuerdo toda la colección de Salgari, perfecto, yo tendría 12 años cuando la disfruté completita. Y luego mi padre había cosas que compraba
no tanto para él, sino porque se lo habían recomendado para sus hijos, Hermann Hesse, por ejemplo, ese tipo de literatura, a cierta edad. Y mi madre, que también tenía un gusto enorme por la literatura mexicana en particular le gustaba mucho. Y bueno, pues prácticamente de los 5 hijos, pues todos fuimos buenos lectores, 2 nos dedicamos a la investigación, y la verdad es de que esa biblioteca cobijó muchas horas de convivencia, de inversión económica. O sea, yo recuerdo mis padres que se iban a la Gandhi, allá en México, y regresaban cargados de libros y de discos. Y que no eran gratis. Vamos, ellos invirtieron una parte de sus recursos, de sus esfuerzos en hacer estas compras. Bueno, el caso es que tú, y entonces cuando fallece mi madre, pues estábamos en la cuestión de cómo nos distribuimos los libros, y uno de mis hermanos, Javier, pensó, es que sería muy triste desarticular esa biblioteca. Y ante esa reflexión que hacía, fue cuando a mí se me ocurrió, pero quien concretó y materializó la idea, hizo las gestiones y con un entusiasmo tremendo logró todo, fue mi hija María. María MacGregor, que trabajaba en la UAC en ese entonces, y cuando escuchó esto que yo le platicaba, es que Javier dice que no hay que desarticularla, yo creo que hay que... Y entonces ella empezó a promoverlo y se logró esta donación que a nosotros nos llenó de mucho orgullo, porque qué mejor destino para un acervo de este tipo que la biblioteca de una universidad. Biblioteca de una universidad. De la misma manera como a la muerte de mi abuelo materno, que tenía una biblioteca, don Carlos Campuzano Oñate, él era abogado, una biblioteca espectacular también. Su hijo, cuando fallece mi abuelo, dona toda la biblioteca completita al TEC de Monterrey. Así que fortalecieron 2 instituciones en el acervo bibliográfico, que es la base de planes de estudio, de discusiones, mesas redondas, análisis. Y tú sabes, la sabiduría, el conocimiento no se muere. Se puede analizar desde otra perspectiva a través de los siglos. Claro. Pero se tiene en los libros o en las formas nuevas de los libros electrónicos, audio, un acervo de lo que pensaban los seres humanos. Y esto nos ayuda a entendernos en el presente. Bueno, el caso es que tú eras un lector voraz. Y a lo largo de la vida, bueno, tú tuviste un primer matrimonio, un hijo, Juan Pablo. Después volviste a quedar soltero. Y entonces conociste a una lectora voraz. Realmente, Alejandra García Besné. Y esta chica, que también había leído la otra cantidad de libros que tú no habías leído, y muchos en común, ¿no? Seguramente entre los 2 han leído miles. Seguramente, sí. Y formaron una familia maravillosa con Alejandra, Juan Pablo, María y Sebastián. Correcto. De los cuales estamos muy orgullosos y felices. Estos 4 hijos, cuéntame un poco de esta familia que ustedes han formado, que también han resultado, pues, y no es sorprendente, muchachos lectores, músicos, en el caso de Sebastián además compositor y fisicoculturista, ¿no? Que tiene un cuerpo y una disciplina para pues el cuidado de los músculos y del cuerpo, maravilloso. Y además te han regalado a este tesoro que es la siguiente generación de MacGregor, Lucas MacGregor. Cuéntame de ellos, por favor. Mira, como bien dices, Juan Pablo, de mi primer matrimonio, nació hace casi 45 años. Y al poco tiempo que él nació, nos vinimos aquí a Querétaro. De tal manera que mi primera
ves que radiqué en Querétaro, fue en el 79, estuve A ver, un par de permíteme años. esta foto. Y regresé en 1990. Ah, aquí estás en el 90. Aquí estoy cuando regresé después de 10 años que me fui a México. Regresé a México para terminar mi proceso de titulación de antropología, Ajá. para realizar una maestría. Tuve la fortuna de que la tesis de licenciatura obtuvo un premio nacional, pero el premio no era dinero, era una beca para una maestría. Qué maravilloso. Hice la maestría en desarrollo rural. ¿En qué parte? En la Universidad Autónoma Metropolitana, la licenciatura en Iztapalapa y la maestría en Xochimilco. Y después, al poco tiempo, en el 87, terminando la maestría, me dediqué a la promoción cultural. De una manera así, me dije, de aquí soy. Fue una invitación que me hicieron a dar para dar un curso internacional en Sonora 1986. Y a partir de esa experiencia, mi vida cambió y ahí junté, digamos, la antropología, el desarrollo rural, para dedicarme a la gestión cultural para el desarrollo. Y entonces fue que también trabajaste aquí en la unidad cultural, en la unidad de culturas populares. Así fue como llegué aquí. Fíjate que... Como responsable de la unidad de culturas populares. Es correcto, así llegué en 1990, después de haber ya trabajado 4 años con don Luis Garza Alejandro, que era el director de Promoción Cultural Nacional, una dirección que desapareció cuando se creó el CONACULTA, porque antes era Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación. Entonces, la promoción cultural como que sintetizó toda mi visión de joven antropólogo, yo no sé de dónde salió, cómo se configuró, pero siempre sentí una enorme necesidad de servir, o sea, una vocación de servicio. Y se la has heredado a tus hijos. Y particularmente hacia los grupos más desfavorecidos, ¿no? Indígenas, campesinos, zonas urbano-populares, y ahí dediqué parte de mis trabajos, mis investigaciones de jóvenes. De mis 4 hijos, el mayor, Juan Pablo, que tiene 45, estudió biología, y luego aquí en la UNAM de Juriquilla hizo su maestría en neurobiología. Alejandra hizo su licenciatura en historia y una maestría en diseño e innovación, aquí también en la UAC. El caso de María, ella estudió Relaciones Internacionales con una beca que obtuvo en el TEC de Monterrey y una maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas de la Autónoma de Querétaro también. Y finalmente Sebastián, desde muy chiquito le pegó a la música y estudió en el MC College, aquí en Querétaro, el Music College Center, y ahí logró, digamos, titularse con un nivel técnico superior, y a partir de ahí dijo, quiero es lo mío. Componer, quiero escribir, quiero cantar. Ha estado en festivales de trova. Ha estado en festivales internacionales. Pero tiene una base de música clásica. Su formación es de música de todo. Realmente, en lo particular, la música clásica, el jazz, me fascina el jazz, la ópera, el rock progresivo, la trova, la música de Brasil, de Cuba, de Colombia, me fascinan. Y la música de México. Yo tengo un acervo musical afortunadamente muy amplio, donde tengo música de todos los rincones del país y hay cosas verdaderamente sorprendentes. Sí, me imagino. Mira, de esto vamos a hablar en la segunda parte del programa. Yo quisiera tocar temas que sé que dominas, como cuáles son las regiones de México en términos antropológicos, cuál es la riqueza de nuestra demografía, de nuestra cultura popular, a todos los niveles, y también cómo permean las artes en general, como se conocen las artes en el mundo, dentro de nuestras tradiciones,
nuestra herencia, nuestros legados y por supuesto lo que tú quieras tocar de tu participación en tantos talleres y tantos proyectos que has realizado a lo largo de más de 30 años Sí, en muchas partes de México. Sí, la posibilidad y la oportunidad de trabajar en lugares donde he tenido el gusto de encabezar proyectos para fortalecer nuestras identidades, nuestra cultura, es lo más preciado que tengo. Ya lo creo, lo más preciado que tenemos también, los afortunados. En lo profesional, ¿no? Porque bueno, la familia siempre es la base. Claro, sí, ese es el corazón. Bien, con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Ya vio usted los temas que vamos a tratar en el segundo bloque. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos con el antropólogo, maestro en antropología, José Antonio MacGregor, quien ha tenido puestos en dependencias dedicadas a la promoción, a la divulgación del arte y la cultura, como lo son el Instituto Municipal de Cultura de Querétaro, y ha sido también profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha estado en diversas posiciones dentro de nuestra alma mater y ha sido funcionario de las diferentes instituciones federales y estatales de promoción de la cultura, del arte y de pues la definición de lo que somos, nuestra identidad, nuestros valores, principios, tradiciones, nuestro legado histórico y otros temas que tú seguramente sabrás definir mejor que yo. Gracias, Sara. Mira, en realidad yo he disfrutado muchísimo mi vida profesional. O sea, te han pagado para que goces. Para disfrutar, para viajar, para conocer, para vivir experiencias rituales extraordinarias, para organizar un festival de guapango, para organizar un concurso de escritores en lenguas indígenas, para formar parte de un proyecto para la recuperación de la música a nivel nacional, de la música popular. Después de unos años, te comentaba, dando cursos en promoción cultural, en el 90, que es cuando llego a Querétaro, entro a Culturas Populares, una institución del entonces Conaculta. Viajé por toda la República. Pues este evento fue muy interesante. Este fue en 1994, cuando se celebraban los 20 años de la Dirección General de Culturas Populares. Y fíjate que en un país como en México, donde normalmente sale un funcionario y el que viene lo que hace es desacreditar todo lo que hizo el anterior. Y dejarlo caer. Ese complejo adánico, ¿no? O sea, sí. La historia empieza conmigo. Antes de mí era un desastre. Antes de mí era un desastre. Y entonces, fíjate que en Culturas Populares nunca había sucedido eso. Y entonces cuando el director general me solicita ideas, ¿cómo podemos celebrar el 20 aniversario de Culturas Populares? Se me ocurrió recomendarle algo que yo decía, igual le cae de la patada. Y me dice, ¿está usted loco? O igual, como sucedió, le encantó la idea. Yo le dije, ¿por qué no invitamos a todos los exdirectores generales de Culturas Populares, todos los que lo han antecedido, a una mesa para reflexionar de cómo ha evolucionado la dirección, cómo ha cambiado el país, cuáles son los nuevos retos? Le encantó la idea. Y en esa foto están desde Alberto Beltrán, que digamos era una dirección de arte popular. El que crea la Dirección General de Culturas Populares es don Rodolfo Stavenhagen, que es el que sigue, que hace poquito falleció. Después Leonel Durán, que trabaja todavía en el INA. Marta Turok, que es una experta en artesanía popular. Después don Luis Garza Alejandro, con el que yo entré a promoción cultural y fue un gran promotor de la formación de promotores culturales.
Después José del Val Blanco, que lleva un proyecto muy importante en la UNAM, que se llama México, Nación Multicultural. Y finalmente don José Iturriaga. Ahí nada más falta entre Leonel Durán y Marta Turok, entre Marta y don Luis, falta don Guillermo Bonfil Batalla, que ya había fallecido en ese entonces. Autor de Los Indios de México. Autor de muchos Una textos. Gran cantidad de libros. El clásico se llama México Profundo, una civilización negada. Desde el título y subtítulo es una obra clásica y nos habla de cómo somos un país todavía profundamente racista, que negamos lo que somos, negamos lo que tenemos, y en esa negación pues, nos perdemos la oportunidad de disfrutar, de crecer desde lo que somos. Fíjate que esta pérdida de identidad o esta búsqueda de una nueva y diferente identidad es algo que yo veo en este momento histórico como común en muchas culturas. Vamos a decir, estos japoneses que se hacen operaciones de los ojos para agrandárselos y occidentalizarlos y realizan una serie de una serie de caricaturas, digamos, de dibujos animados o de programas en donde todos los personajes tienen enormes ojos. O las personas de raza negra que se tiñen el cabello permanentemente de dorado. En fin, querer ser lo que no se es ha sido una constante en la historia en muchos pueblos del mundo, no solamente nosotros. Pero también, por otro lado, veo que los pueblos que tienen orgullo de raza, sentido de pertenencia y un enorme arraigo con su propia tierra, son pueblos más felices y prósperos. Quiero ponerte un ejemplo y que tú me opines. El municipio de Corregidora es la sede de culturas ancestrales, como las que habitaron este valle cuando se construyó esta pirámide tolteca, el Cerrito, y allí hay mucha información en el Museo de Sitio que lleva Claudia Dovalí. Y por otra parte está el santuario de Nuestra Señora del Pueblito y la parroquia, ¿verdad? El santuario es un templo franciscano, San Francisco Galileo, y ellos, estas dos organizaciones religiosas, han dado pie a que los ciudadanos, los fieles, se organicen en la corporación de los tenanches, las inditas, los inditos, los que bailan, los que danzan, los que cuidan a la Virgen, los mayordomos. Hay una serie de mayordomías y mira, Dulce María, mi hermana, cronista oficial del municipio de Corregidora desde hace muchos años, es experta en estas lides, yo no. Sí, la conozco. Pero lo que sí sé es que Corregidora es un pueblo, la población es una comunidad donde hay respeto entre sí, en diferentes grupos sociales, y estamos hablando desde grupos de muy alto nivel económico como Valvanera, Vista Real, etcétera, clase media alta, Tejeda, Colinas, y de barrios tradicionales que se encuentran en su cabecera municipal, el Pueblito. Y veo que es un lugar de paz, de progreso, de desarrollo económico, de respeto. Tú vas a las tiendas, te tratan con afecto, te tratan con fino trato, con fina, ya sabes, relación humana. Yo todo lo atribuyo a estos organismos. No todo, pero vamos, estos organismos tienen mucho que ver en esta paz social y en este desarrollo económico. Y en gran parte todos ellos se sienten identificados por la serie de actividades que realizan. El paseo del buey, las fiestas de febrero y una serie de celebraciones a lo largo del año. Dime tú qué opinas de Corregidora y el Pueblito. Número uno, que es una zona de
de un vertiginoso cambio de dinamismo, pero no hay que tenerle miedo al cambio, pues es parte de la naturaleza humana y más en estos tiempos, ¿no? El cambio puede ser muy positivo. El tema es cómo cambias y a partir de qué. Uh-huh. Cuando te desbocas, lo que suele suceder es de que no llegas a ordenar una forma de vida deseable. Uh-huh. Cuando ese cambio se da desde lo propio, desde lo que uno es, desde lo que uno aprecia y conoce de sí mismo, el cambio se da como tú lo planteas, ahí en el pueblito, en Corregidora, de una manera más armónica, porque finalmente hay mucha migración, hay mucho movimiento, porque es una zona conurbada, aquí a unos cuantos minutos del centro de la ciudad de Querétaro, ajá, pero no por ello estamos hablando de una zona desbordada, no es una zona acotada y en gran medida, es decir, llevémoslo a todos los ámbitos, al nivel individual, familiar, vecinal. Cuando la gente quiere otro pedacito de la banqueta del vecino, ya tenemos problemas. Cuando uno tiene claro de lo que es, de lo que tiene, de lo que corresponde, cuando tengo una actividad que me permite convivir con el vecino, saber cómo se llama, saber que sale al trabajo y que acompaña a sus hijos a la escuela, esa sensación de acompañamiento vecinal, pues me hace más cuidadoso del otro. La cultura en gran medida tiene que ver con configuraciones. Uh-huh. De alguna manera, como decía el filósofo, nosotros, él se preguntaba a Sartre, ¿y ahora qué hago con lo que otros han hecho de mí? Hemos sido configurados. Yo soy resultado de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis padres, maestros, de mis maestros, autores, de mis compañeros, de mis autores, de la música. Todo eso me ha estado, ofreciendo archivos, por así decirlo de una manera, que yo voy procesando, que yo voy seleccionando y que van articulando mi lenguaje, mi forma de expresarme, mi forma de ser, mi manera de ver el mundo. Pero al mismo tiempo, la memoria. Yo, en la medida que recuerdo los libros, las películas, las obras musicales, las charlas con mis padres, con mis abuelos, toda esa memoria me permite también sustentar muchas posibilidades para dar respuesta a distintos desafíos. Entonces, lenguajes, memoria, la creatividad y la expresividad me parece que son parte fundamental que la cultura soporta, que la cultura resguarda y que a la cultura le toca trabajar. Entonces, si nosotros no estamos incidiendo en la cultura, actualizándola, nutriéndola, seleccionando, el patrimonio no nada más es acumular, es también seleccionar. Claro. El patrimonio es, a ver, ¿qué me sirve y qué ya no? ¿Qué quiero para mis hijos y qué no? Hay cosas que yo heredé y que no quiero para mis hijos. Hay cosas que yo quiero cambiar desde hoy para que mis hijos tengan nuevas formas de ver el mundo. Y yo creo que ahí es donde uno no solamente se hace sujeto, o digamos, volviendo a Edgar Morin, que decía, la cultura nos condiciona, pero no nos determina. Uh-huh. Entonces, yo creo que la cultura es un espacio de libertad, la cultura es un espacio de creatividad, la cultura es un espacio que nos brinda formas de convivencia en estos tiempos tan violentos, por un lado, en estos tiempos donde muchos jóvenes se sienten solos, donde muchos niños y niñas
se sienten desatendidos o están desatendidos realmente. En estos tiempos donde el espacio público, el parque, la plaza, la calle, ya están limitados a ciertos horarios y en ciertas condiciones, porque la violencia ya no nos permite dejar que los niños salgan y corran y anden en bicicleta. Estos tiempos de tanta restricción, de tanta limitación, de tanto cuidado, de tanto miedo, la cultura tiene múltiples formas de ayudarnos a diseñar formas de habitar el espacio público, de convivir de una manera más humana, de entender que los niños y los jóvenes, las niñas, los adolescentes necesitan estar acompañados. Tú lo dijiste, el sentido de pertenencia, sentirme que pertenezco a algo que me da orgullo. Claro. ¿No? Claro, que me hace sentir bien estar allí. Y entonces en ese grupo. cuando con esa visión del potencial de la cultura, tienes un encargo o impulsas un proyecto de desarrollo cultural, pues para mí es fascinante, ¿no? Porque tienes que echar a andar procesos de recuperación de otras experiencias. No vas a inventar el hilo negro. Pero al mismo tiempo, innovar. No vas a hacer lo que hacías hace 30 años, ni lo que hacías hace 5 años. Tienes que estar innovando. Lo único permanente es el cambio. Es el cambio. Lo que has aprendido de tus mentores. ¿Con quién estás aquí? Cuéntame. Esa fue una experiencia formidable. Él es don César Portillo de la Luz. ¿Recuerdas el famosísimo bolero Tú mi delirio? Uh-huh. ¿No? Un bolero clásico. Don César Portillo de la Luz vino a Guadalajara. Esta foto fue tomada en Guadalajara y me invitaron para que sostuviera con él una charla como la que estamos teniendo ahorita, y en la cual yo de alguna manera disparara las reflexiones, las intervenciones del maestro. Como yo he tenido mucha historia con la música cubana, uh-huh. Pues resultó una plática fascinante, ¿no? Cuando yo le decía, es que yo conocía a don José Antonio Méndez, el que compuso La Gloria Eres Tú, por ejemplo, y cuando yo le preguntaba, oiga maestro, pero la canción como que no tiene mucho sentido. Y él me decía, pero ¿cómo está eso? Es que usted dice, Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no tiene mucho sentido, maestro. Dice, tienes razón, lo que pasa es que cuando la compuse no era así, pero no la pude grabar en la radio porque me la censuraban. Pero fíjate cómo era originalmente y vas a ver cómo cambia el sentido. Dios dice que la gloria está en el cielo, uh-huh. que es de los mortales el consuelo al morir. Y miente Dios. ¡Ay, caramba! Porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Tizú. Fíjate cómo cambia. Si alma mía, la gloria eres tú. Sí. Pero ¿cómo iba a poner que miente Dios? Entonces cambió. Pero ese tipo de anécdotas, ¿no? que platicas con esos personajes, con los que hicieron páginas gloriosas de la música. En México pues tenemos a Óscar Chávez, recientemente fallecido en el contexto del COVID. Tenemos una cantidad extraordinaria de no solamente buenos músicos, sino buenas personas, ¿no? Con una trayectoria. Aquí en esta región de Querétaro, Guanajuato, tenemos un extraordinario, más que músico, que además lo es, poeta, lo conoces muy bien, a Guillermo Velázquez. Claro, y los Leones de la Sierra de Jichú. De la Sierra de Jichú, que el tipo es un fenómeno, claro. Que hace un gran fabulador, el don de la palabra, uh-huh. Lo convierte en una fiesta, lo convierte... Una décima, es muy rápido. Las décimas, las cuartetas, es extraordinario. Entonces, a lo largo de mi vida me ha tocado en Culturas Populares, después de 10 años en Culturas Populares, me invitaron a una dirección de Conaculta también para crear el Sistema Nacional de Formación y Capacitación de Gestores Culturales.
Y eso también me marcó porque me permitió poner en juego todo el expertise de años, reunirme con expertos de comunicación, antropología, sociología, filosofía, periodismo, para articular un programa de formación a nivel nacional que le diera herramientas a los gestores culturales a nivel conceptual, a nivel metodológico, herramientas metodológicas. ¿Para qué? Para dotar de un mayor dinamismo una casa de la cultura, para que una biblioteca donde no va la gente haya programas de animación de la lectura, para que en un museo donde hay pocas visitas podamos activar a una comunidad para que haga del museo un espacio propio. Y así múltiples posibilidades. Y finalmente, después de estar en la coordinación de asesores en la Secretaría de Cultura del entonces Distrito Federal, regreso en el 2010 a Querétaro fundamentalmente por la familia. O sea, yo estuve 16 años yendo y viniendo a México. Alejandro, ¿y tus hijos aquí? Ellos aquí no nos movimos de Querétaro como familia, pero por la cuestión de trabajo yo iba, venía. Y viajabas por el territorio, no solamente a la ciudad. Y entre semana que estaba allá, me iba 2, 3, 4 días a la semana. Yo viajé muchísimo, abriendo en todos los lugares del país espacios para la formación, para la reflexión de esto que hablamos. ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es el papel de la identidad? ¿Cómo podemos fortalecerla? ¿Cómo podemos diversificarla? ¿Por qué no es bueno hablar de identidades cerradas, de identidades estáticas? ¿Cómo entenderle la identidad de una manera que dé cuenta de humanos que estamos cambiando día con día de una manera tremenda, porque pues estamos viendo lo que está pasando en todo el mundo? Ya, querido, vamos a suponer que yo tengo en estos momentos la posibilidad de otorgarle 100 millones de pesos a José Antonio MacGregor para que realice cualquier proyecto cultural en México que tenga que ver con con estos principios básicos de los que hemos hablado. ¿Qué harías tú con ese dinero? Yo haría una red internacional, virtual, para la formación, actualización de gestores culturales. Una red donde uno accede, ¿no? Y te aparecen a través de una plataforma, ofertas, claro. Y entonces te aparece, dentro de 2 días hay una conferencia magistral de tal persona. En un mes empieza un diplomado en tal lugar. Este tiene costo, este no tiene costo, este es gratuito. Este lo organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, esta es la Universidad Autónoma de Querétaro. El tema es que muchos hacen muchas cosas, pero todo está desarticulado, está disperso. Necesitamos articular. Tu red, tu plataforma uniría todo esto. Uniría todo esto y al mismo tiempo generaría espacios especializados. Por ejemplo, un espacio como laboratorio de gestión empresarial. Hacer proyectos de economía creativa. La cultura genera mucho recurso económico. De acuerdo a Ernesto Piedras, la cultura aporta al PIB nacional alrededor del 7%, 6, 7 a 7%, casi como el turismo. Sí, es muy alto. Es altísimo. Y sin embargo, los artistas viven en condiciones de precariedad tremenda. Los artistas no reciben el reconocimiento. Hay una idea de que los artistas son se mueren de hambre, muertos de hambre, que no les interesa el bienestar económico y que todo es por amor al arte. No. O sea, el arte y la cultura aporta a este país, a la economía de este país, muchísimo dinero. ¿Qué es lo que necesitamos? Profesionalizar. Necesitamos diversificar, necesitamos generar especialistas en emprendimientos, necesitamos especialistas en activación de públicos. Todavía hay eventos a los que vamos
donde hay más personas en el escenario que en el público. Sí, más coordinadores, más promotores, más divulgadores. Y necesitamos que público. Activar a la sociedad. O sea, esto no se va a dar a partir de que lanzas un post en Facebook para que la gente diga, oye, voy a pararme, voy a dejar esta serie que estoy viendo en esta plataforma en la televisión, la voy a dejar porque en el teatro, porque en el auditorio, porque en el parque hay una opción maravillosa. Eso no va a suceder hay que hacer mucho trabajo, hay que estar en territorio. Hay que volverlo atractivo. Hay que articularnos con la gente, escuchar a la gente y entonces lograr que por un lado la oferta que hay atraiga a estas personas y al mismo tiempo que la oferta dé respuesta a estas comunidades que tienen ansia y avidez de una vida cultural más digna. Ya, con estas ideas me queda perfectamente claro una propuesta desde tu conocimiento, desde tu experiencia, para llevar la cultura a todas partes. Muchas gracias, José Antonio MacGregor, y muchas gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.